Imagínate mirar al cielo y ver un texto apareciendo suspendido en el aire. Un display pop necesita saber exactamente dónde empieza cada vuelta. En tierra, eso es fácil. Tienes un eje, una referencia inmóvil, un punto de inicio perfectamente definido. Pero, ¿cómo haces eso cuando todo el sistema está suspendido en el aire mientras gira? No existe una base fija, no existe una izquierda o derecha absoluto. El propio sistema tiene que convertirse de alguna forma en su propia referencia. Las primeras pruebas las hice utilizando un pequeño interruptor magnético digital que tenía a mano. La meta era sencilla, comprobar si podía sincronizar los LEDs utilizando un SP32 o incluso un SP8266. Nada elegante, nada definitivo, solo un montaje improvisado para responder una pregunta bastante básica. ¿Esto siquiera puede funcionar? Sorprendentemente sí, el imán y el red switch lograban detectar el paso de cada rotación, y los LEDs comenzaban a reaccionar. Por momentos incluso parecía que el display intentaba dibujar sus primeras líneas, pero los problemas reales no tardaron mucho en aparecer. La detección dependía demasiado de la distancia entre el imán y el sensor, y el ruido mecánico del propio sistema hacía que las lecturas fueran inconsistentes. Bastaba una pequeña variación para perder completamente la sincronización. Pasé a probar con un MPU 6050. La idea era utilizar sus datos inerciales, principalmente el yaw, para estimar continuamente la posición angular del sistema. Inicialmente parecía funcionar, pero apareció un enemigo bastante conocido cuando trabajas con sensores inerciales: la deriva. Lo que había comenzado como una referencia estable empezaba lentamente a desplazarse hasta que el sistema ya no sabía exactamente dónde estaba. Podría haber aplicado filtros más elaborados o fusionado con otros sensores, pero eso probablemente significaba entrar en horas de calibración y ajuste. Necesitaba algo más directo, una referencia absoluta, así que decidí regresar a una solución mucho más simple y que, en experiencias anteriores, me había dado resultados bastante consistentes sin depender de demasiadas capas adicionales. Derecha. Pasé entonces a un HMC 5883L, un magnetómetro conectado por I2C a una SP32C3 Super Mini, utilizando el norte magnético como punto de sincronización natural. Ahora el sistema finalmente tenía un punto de partida constante, o al menos en teoría, porque todavía quedaba otro problema. Recordaba perfectamente que la velocidad de actualización del sensor no era suficiente para capturar demasiados puntos durante cada revolución, así que terminé interpolando datos, estimando posiciones intermedias y calculando la revolución dentro de intervalos de tiempo determinados para reconstruir una posición angular mucho más precisa de la que el sensor realmente podría entregar por sí solo. Y fue justamente ahí donde las piezas empezaron a encajar. El punto base dejó de perderse, el refresco del display mejoró notablemente, y por primera vez, el sistema parecía entender realmente dónde se encontraba durante cada vuelta. Con eso, ya tenía una parte enorme del proyecto resuelto. Lo siguiente era hacer volar todo el sistema, y eso significaba resolver otro problema completamente distinto. Necesitaba una plataforma capaz de levantar bastante peso y al mismo tiempo ser lo suficientemente estable como para poder controlarla y grabarla yo mismo. Mi primera opción fue un monocóptero convencional. Ya tenía experiencia construyéndolos, especialmente en configuraciones con cambios de dirección, así que era un terreno relativamente conocido. Después consideré acercarme más a un helicóptero de rotores coaxiales. Sobre el papel parecía una solución mucho más sencilla y considerablemente más estable. De hecho, estuve bastante cerca de abandonar mi idea original. Después de varios días dándole vueltas entre proyecto y proyecto, terminé tomando una decisión poco razonable: volver al monocóptero. Pero no cualquiera. Quería intentarlo con un concepto de monocóptero de dos palas, una configuración que hasta ese momento solo me había dado problemas en experimentos anteriores. Aún así, decidí darle otra oportunidad. Sabía que el verdadero reto no era simplemente hacerlo despegar, necesitaba que se mantuviera estable y girando lentamente. Para reducir la velocidad de giro, tendría que aumentar el momento de inercia. La idea era sencilla: mover los elementos más pesados hacia los extremos del monocóptero, para aumentar la resistencia natural del sistema a cambios rápidos de velocidad angular.
Más lejos del centro significa mayor momento de inercia, y por tanto, una rotación naturalmente más lenta. Pero eso habría otro problema. También necesitaba generar suficiente sustentación, sin obligar al sistema a girar demasiado rápido. Para lograrlo, debía aumentar el largo efectivo de las palas. Para la estructura elegí poliestireno expandido. Era ligero, barato y sobre todo tenía bastante material disponible en el laboratorio. Lo doblé para aumentar su rigidez estructural sin penalizar demasiado el peso. Mientras lo construía, recordé algo curioso que había observado en prácticamente todos los monocópteros que había ensamblado antes. Al girar, tendían a adoptar una especie de pirámide invertida, muy parecida a ciertas semillas autorrotativas, como las de diente de león, o algunas configuraciones naturales de 2 y 3 palas. Y eso no era casualidad, esa geometría aportaba estabilidad. Algo parecido ocurre en la aviación con el diedro en las alas, una pequeña inclinación que ayuda a estabilizar el avión en roll, solo que aquí el efecto debía funcionar en un sistema que gira continuamente sobre sí mismo, prácticamente en los 360 grados de la rotación. Por eso decidí darle a las palas una inclinación en V, acompañada de un ángulo de ataque similar para ambos lados. La batería de una celda quedaría en un extremo, mientras que el motor 8520 ocuparía el lado opuesto. El motor ya traía cables suficientemente largos. La batería, en cambio, tendría que recibir una pequeña extensión. Todos esos componentes necesitaban terminar integrados en un único sistema, compacto, ligero y suficientemente confiable como para sobrevivir al vuelo. Así que decidí diseñar una PCB dedicada para el proyecto. Gracias a NextPCB, pude pasar directamente del diseño al hardware sin quedarme atrapado. El flujo de trabajo fue bastante rápido: exportar los archivos Gerber, cargarlos en la plataforma y continuar con la orden de producción mientras el resto del proyecto seguía avanzando. Como plataforma integral, NextPCB ofrece servicios de fabricación PCB, ensamblaje PCBA y herramientas DFM, junto con capacidades orientadas tanto a prototipos como a diseños de mayor exigencia técnica. Su infraestructura cubre desde placas estándar hasta tecnologías avanzadas, además de acceso a un amplio catálogo de componentes y opciones de ensamblaje para simplificar el paso desde el diseño hasta el hardware funcional. Para más información sobre sus servicios de fabricación PCB, ensamblaje, herramientas DFM y capacidades de producción, tendrán los enlaces disponibles en la descripción del video. Como el peso seguía siendo uno de los enemigos principales, elegí un espesor de 0,6 milímetros para la placa. Puede parecer un detalle pequeño, pero en un sistema que literalmente tiene que despegar, unos cuantos gramos terminan importando mucho más de lo esperado. Como cerebro del conjunto, opté por un SP07S, principalmente por 3 razones bastante simples: bajo costo, tamaño reducido y poco peso, pero además ofrecía suficiente capacidad de procesamiento para manejar el DisplayPop. Las primeras pruebas de despegue las realicé fuera de cámara. Conecté la batería, aumenté poco a poco la velocidad del motor y allí estaba, elevándose con una suavidad sorprendente, muy parecido a los mejores monocópteros que había construido hasta ese momento. Aparentemente, el sistema funcionaba. No se apreciaban asimetrías importantes, la geometría en V se mantenía estable, y más importante todavía, la rotación permanecía lo suficientemente lenta como para darle al sensor el tiempo necesario para capturar datos útiles en cada vuelta. Con esa confianza inicial, añadí los elementos restantes para el vuelo definitivo, retiré los cables de programación, aseguré el cableado del motor, fijé la batería, monté la tira LED y realicé algunos ajustes finales en el display. Ya entrada la noche, encendí el sistema. Primero comenzó la rotación, luego aumentó la velocidad y finalmente despegó. Tan cerca de mí que por momentos no sabía si mirar al monocóptero, el mando o intentar encuadrarlo con la cámara al mismo tiempo, pero funcionaba. Allí estaba. El texto comenzaba a aparecer en la parte superior de la trayectoria, reconocible por momentos, flotando bajo un aparato que tenía más aspecto de ventilador descontrolado que de aeronave convencional. Mi cámara tampoco ayuda demasiado en condiciones de poca luz. Aún así, lo que se reconoce con mayor claridad es MAV.
Lo que comenzó con una pregunta relativamente simple, terminó convirtiéndose en un ejercicio de equilibrio entre electrónica, sensado, dinámica rotacional y diseño aerodinámico. No todas las soluciones funcionaron al primer intento, y varias decisiones tuvieron que replantearse sobre la marcha. También abrió la puerta a nuevas variaciones y conceptos que probablemente terminarán apareciendo en futuros desarrollos, porque si algo tienen ese tipo de proyectos es que rara vez terminan donde uno pensaba inicialmente. Sin más, queda despedirme. Sigan adelante y nos vemos en el próximo proyecto.